Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado en esta oportunidad es Edgar Ponce Iturriaga, ex embajador del Ecuador en Cuba, ex dirigente sindical, también ha sido directivo en el sector eléctrico y expresidente de los trabajadores eléctricos y también dirigente del movimiento político ciudadano, adherente a la alianza político-electoral UNES, que auspicia precisamente la candidatura presidencial del señor Andrés Arauz. Edgar, muchas gracias su gentileza por acompañarnos. Quisiéramos hacer una primera evaluación en referencia a un tema que quizás por el escenario político y electoral que vive el país ha pasado en cierta medida desapercibido para los grandes medios de comunicación, así lo han informado, lo han hecho de forma muy superficial. Nos referimos al último viaje del señor presidente de la República, Lenín Moreno, hacia los Estados Unidos. ¿Qué evaluación tiene usted? ¿Qué pensamiento, qué criterio cuando en cierta medida se habla de la posibilidad de una monetización de empresas estatales? A esta altura del gobierno realmente se presta mucho más para el análisis. Bienvenido, Edgar. Gracias por su gentileza. Muchísimas gracias. El desastre económico en el que está nuestro país este momento, por la serie de medidas que tomó el gobierno y su equipo ministerial, realmente es tan crítico que tuvo que tomar una decisión seguramente a buscar dinero en los Estados Unidos. Esto hubiera sido justificable de alguna manera si es que no hubiera habido posibilidades, pero la verdad es que había posibilidades. Obsequió $4.500 millones a la banca. Si acaso ese dinero no nos era tan útil en este momento. Hizo pagos anticipados de la deuda externa. También eso hubiese sido necesario para enfrentar este problema de una pandemia que es seriamente grave. Entonces, pero fue allá, entonces hizo las visitas, los contactos necesarios, pero se reúne con este señor Almagro, ¿no? Almagro, un nefasto funcionario internacional que funge de secretario general de la Secretaría de Colonias de los Estados Unidos, la OEA. Entonces, en esa circunstancia, pues sabemos, en definitiva, lo que iba es a buscar amparo para un posible refugio, porque realmente de las cosas que ha hecho el gobierno y el presidente en particular, el presidente Moreno, pues después le va a quedar pues dar respuestas inmediatas ante la justicia, porque el pueblo movilizado tendrá que realmente exigir de que sea sancionado. Por lo tanto, al buscar ese amparo, pues se presume de que posiblemente puso en juego el proceso electoral del 7 de febrero. Pero como el 7 de febrero ya es indetenible, esto ya ha marchado, ha canalizado en definitiva el rumbo ciudadano. Entonces están en eso. ¿Qué les queda en este momento? Les queda un fraude, ¿no? Un fraude que puede ser desde el punto de vista actual, y en muchos países se ha observado el problema en los comicios. Entonces, crear en definitiva en los comicios una serie de acciones tecnológicas que permitan en definitiva alterar el verdadero resultado que la población ha determinado en un momento dado. Hay casos. Edgar, perdone usted la interrupción, pero ¿qué pruebas hay de que en realidad el presidente actual de la República fue a buscar o a preparar por lo menos un refugio apenas termine su mandato? Bueno, esto es lo que en definitiva se puede deducir, ¿no? Cuando va si es que se va y se contacta con alguien que ha alterado los procesos electorales en América Latina, con alguien que ha sido un contumaz opositor a la línea progresista en América Latina, que es el secretario general de la OEA, con otros funcionarios que están plenamente identificados en contra de la corriente progresista de América Latina. Obviamente pensar es por qué se reúne con ellos.
¿A qué se va? ¿Qué tenía el señor Almagro en lo que corresponde a tomar decisiones para que le hagan empréstitos en este momento? No, era una consulta política, y la consulta política en este momento es ¿me quedo o no me quedo? Y si me quedo, pues les aseguro de que el progresismo, el correísmo que llaman, el correísmo no va a pasar. Entonces esto salió inclusive pues en alguna información por redes, entonces que pude captar. En esta circunstancia pues creo realmente de que cualquier cosa puede suceder porque están desesperados, porque realmente lo que ha estado ocurriendo es que los cálculos fallaron. Creyeron de que mientras más ataque, más persecución, más medidas en contra de Correa y en contra del progresismo y ahora en contra del binomio Arauz-Rabascal, mientras más acciones de oposición y de persecución hagan, lo que ha pasado es que en el pueblo llano, en el de a pie, en el que realmente sabe que el día de votar tiene que orientarse con aquellas personas que en la que han dado o han entregado todo su esfuerzo. Y el caso, pues, el caso del progresismo, el caso del recuerdo del presidente Rafael Correa está a la vista. Entonces ahí están las obras, ahí están. Entonces toda la campaña de los 4 años de la corrupción no han podido, pues hasta este momento, comprobar absolutamente nada. Entonces le pusieron inmediatamente a la Interpol y toda esa cosa. No pudieron en esas instancias y no creo que se hayan comprometido la Interpol a socapar situaciones de esta naturaleza. Otro punto importante, Edgar, es este asunto de la monetización, que se llama ahora sí. Antes se llamaba privatización. ¿Del sector eléctrico hay ese riesgo o el presidente de la República, Lenín Moreno, verdaderamente ya está en su etapa final y solamente deja adelantado algunos temas que probablemente no se concreten? Me refiero a la monetización. ¿O usted cree que se han dado pasos concretos para lograr ese objetivo de vender, de privatizar o de entregarlas en concesión? No sé cuál sea la figura finalmente. Tomando las informaciones de los mismos medios de comunicación colectiva que en este momento están totalmente entregados al gobierno, me refiero a los periódicos, entonces allí editorialistas, articulistas y hasta los que escriben cartas al lector, pues coinciden plenamente, es decir, una misma línea. Es decir, atacar constantemente la posición del progresismo y atacar la posición de Arauz-Rabascal. Sobre el asunto de la monetización, que nos hablaron primero de reestructuración, nos hablaron de modernización, y al final ahora salen con la monetización, que no es otra cosa que la privatización. Han venido trabajando, y de esto pues hay que recordar que inclusive en el caso eléctrico, cuando existía el CONAM, constituyeron una instancia, una institución o un organismo que se llamaba el Consejo de Modernización del Sector Eléctrico, entonces en donde pues ya adelantaban esto, porque la pretensión que ha tenido la oligarquía ecuatoriana es de privatizar desde hace muchos años para no pagar absolutamente nada. Acordemos lo que pasaba en Emelec. Entonces, cuando se tuvo que tomar la decisión histórica de no más barcazas, acabaron el negocio a los socialcristianos. Entonces, cuando tomaron la decisión, más centrales hidroeléctricas, realmente hoy nos han permitido ser un país exportador de energía eléctrica. Entonces, en estas circunstancias se hace interesante para ellos un negocio, el negocio de acaparar también, como lo han dicho toda la vida, acaparar el sector eléctrico, ponerlo a función de sus intereses. Y claro, tienen que comprar ¿a qué? Al mejor postor. Entonces, al menor precio posible. No se entiende precisamente porque ahí se advierte una contradicción. Por un lado, quieren monetizar aparte del sector eléctrico y paralelamente lo critican y dicen que ha sido una inversión fracasada del Estado en el sector eléctrico, ejemplo Coca-Cola Sinclair. No se entiende esas dos circunstancias. ¿Usted podría explicarles? Bueno, creo que en su programa tuve también la oportunidad de escucharle a un técnico, ¿no?
del sector eléctrico, muy reconocido, el ingeniero Miguel Calahorrano. Sí, señor. Y él explicaba con absoluta precisión, de estudios inclusive, sobre las famosas 7,000 fisuras que tendría el túnel. Y pues de alguna manera en obras de esta envergadura. En la Coca-Cola. Claro. Entonces existen problemas de esta naturaleza. Pero lo total es que ¿cuánto está produciendo eso? Cuando nos enteramos de que está produciendo el 34% de la capacidad energética del país, el Coca-Cola, pues realmente se vuelve apetecible. Entonces, había que darle una forma. Entonces, por ejemplo, aquella costumbre bastarda que existe de querer señalar de que las cosas no valen más para venderle de alguna manera a precio de regalo, Claro, más a precio de gallina robada. Entonces, pues, se metieron en esta campaña y para eso acompañaron los medios de comunicación colectiva. Otro de los puntos que se señala es que hay el riesgo de fraude y que el señor Lenín Moreno habría comprometido esa posibilidad ante el secretario de la OEA para desarrollar una gestión que podría, en cierta medida, burlarse de la voluntad popular. Insisto, ¿qué pruebas hay en este sentido para que se asegure, desde su punto de vista, de que habría el riesgo de fraude para impedir el triunfo del señor Arauz Rabascal en el binomio? Bueno, el secretario general de la OEA metió o no metió mano en el proceso electoral de Bolivia, cuando ganó realmente Evo Morales, metió mano. Y la OEA pues tomó y fue determinante el reconocimiento, el desconocimiento del proceso electoral, de la voluntad que tuvo el pueblo boliviano. Entonces, esto pues ya le conoceréis por las cosas que hacen. Entonces ahí el señor Almagro se mostró tal cual era. Inclusive, no se olvide que fue expulsado del Frente Amplio del Uruguay, ¿no? Almagro, por todas estas cosas que estaba cometiendo en la Secretaría General de la OEA. Era un mal representante. Son gente son personas que se van en definitiva a postrar, a arrodillar ante las políticas del gobierno de los Estados Unidos para cumplir sus órdenes y les respalden en su momento. Es decir, pues son personas que nunca más volverán a su país. Por ejemplo, Almagro no creo que vuelva más a su país. Entonces alguna vez lo hizo y fue repudiado en alguna visita rápida que hizo. Lo mismo va a pasar con el señor Moreno. El señor Moreno no podrá venir al Ecuador porque el país les repudiará en definitiva. Entonces, esta situación determina de que alguien tiene un organismo, tiene que proteger de esa manera descaradamente como lo haría el secretario general de la OEA. ¿Cómo observa usted al electorado ecuatoriano? ¿Qué opinión tiene usted a esta altura realmente ya de una campaña electoral y a pocas horas realmente de arribar a una decisión trascendental para elegir a los nuevos gobernantes durante los próximos 4 años? ¿Qué evaluación tiene usted de la ciudadanía, mi querido Edgar? Bueno, lo que se puede observar es en las personas de a pie, en los trabajadores, en las gentes de los barrios. Nosotros somos parte del movimiento comunitario, en donde están incorporados varios barrios, varios líderes barriales con los cuales trabajamos y conocemos de lo que ellos nos dicen, nos informan. Entonces, la adhesión, el apoyo va creciendo. Parece que toda esta campaña que se ha desatado de agredir, de perseguir, de insultar, de menospreciar, de verle como lo veían antes de que entre Correa al gobierno, cómo veían las grandes señoronas, las personas de las clases sociales pudientes, cómo veían a los pobres, pues totalmente de manera despreciable. Ahora pues quieren que están volviendo a lo mismo, lo que quieren es en definitiva acabar con ese estado de ese pasado que hubo realmente de que el país, de que el pueblo tuvo ya presencia.
Y nosotros vemos de que lo que esa presencia que hoy tiene ya el pueblo se ha inclinado hacia una propuesta, la propuesta del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal, listas 1. Hay el riesgo de la venezolanización, que como se dice, que nos convertiríamos en otra Venezuela si es que hay el triunfo del señor Arauz. ¿Cómo desmentir aquello? Porque evidentemente ahora Venezuela sí es un pésimo ejemplo de manejo económico, tanto así un evidente ejemplo que es la ola migratoria que genera en toda América Latina. Bueno, ¿quiénes generan la ola migratoria? Generan la ola migratoria precisamente los grupos de poder, porque siempre han estado, pues, se ven amenazados. Se ven amenazados cuando realmente no se han establecido reglas de juego claro. El empresario, por lo regular, lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Y cuando existen posibilidades de estos famosos paraísos fiscales, o existen llamativas pedidos del gobierno de los Estados Unidos a sacar sus fortunas y garantizarles en los paraísos fiscales, obviamente pues de que ahí encontramos esta migración de alguna manera pues va a buscar el paraíso dorado. No nos olvidemos que lo que ocurrió en el Ecuador, cuando se produjo precisamente por obra de uno de los candidatos que hoy está pues amenazando al país, del señor Lasso, cuando se produjo todo ese problema de la sucretización, de todo, de que afectó tanto al pueblo, a los ahorristas. El feriado bancario. Cuando en el feriado, por motivo del feriado bancario, se suicidaron unos cuantos jubilados. Claro. Entonces, ¿podemos olvidar eso? Nunca. Y este señor Lasso que está proponiendo que todos los ecuatorianos tendrán empleo con un salario de $120 mensuales, significa de que en definitiva irán a reformar todo, a desconocer la Constitución. Entonces, que habla la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, pero no, $120 mensuales. Entonces yo me pregunto, ¿habrá trabajador alguno de que en definitiva dé paso a eso? No, pues por supuesto que no. Entonces va esto también a haber una respuesta contundente de parte de los trabajadores, creo yo. Pero también hay un spot televisivo del señor Lasso que dice que llegaría el salario básico a $500 en su gobierno. Bueno, entonces, cuando dice una cosa y plantea otra, entonces son problemas de campaña, ¿no? Pero lo que sí sabe el país es que este es un señor banquero, ¿no? Un banquero que ha tenido éxito, por supuesto. Entonces, todas estas maravillas que habla, ¿por qué no le hace con sus trabajadores? ¿Por qué no baja los intereses? ¿Por qué no empieza a aplicar para que pueda obligar a la banca a que puedan prestar a bajos intereses? No. Entonces, en definitiva, lo que hace es que si le eligen a él haría esa cosa. Pero si no le eligen a él, no lo va a hacer esa cosa. Entonces, pero cuando llegue al gobierno, ¿qué diría? Diría lo de siempre, de engañar al pueblo, porque en eso se han especializado y en eso están junto con Nebot, porque no hay que desconocer aquello, es decir, cómo en definitiva el señor Nebot se ha destapado en este momento para en definitiva impedir de que este proceso electoral tenga el resultado que se está visorando. Están asustados por las encuestas. Cierto es que las encuestas es un mero referente, que no puede ser, en definitiva, esto ya se produjo. Lo importante es la gente cuando usted se encuentra en la calle, cuando está justo con la gente del barrio, cuando está con los taxistas, cuando está con los vendedores ambulantes, cuando le pregunta y ve qué es, porque tampoco les responden ellos de rajatabla, sino le conocen a la persona. ¿Qué factores determinan precisamente ese apoyo a favor del señor Arauz? Bueno, creo que algo importante, la forma como se ha presentado. Es decir, un joven talentoso, pues sencillo, modesto, entonces que ha tenido también un privilegio,
el privilegio de saber aprovechar pues las posibilidades que le dio el gobierno de la Revolución Ciudadana para poder optar en funciones importantes que ha desempeñado. Entonces, yo tengo una anécdota cuando estuve en Cuba, entonces, de jefe de misión. Entonces, allí llegó la delegación para un problema que se había producido y que una visita oficial. Entonces, y ahí estaba un jovencito, y yo realmente no sabía quién era el jovencito, me acerqué, y era el ministro de Talento Humano, algo así. Entonces, realmente a mí me impresionó la juventud, ¿no?, que representaba y que formaba parte del gobierno de Rafael Correa. Entonces, Rafael Correa, pues vio en él, digamos, también, y todos aquellos que en un momento dado tenían la capacidad de resolver, de definir las candidaturas, porque no es exclusivamente la voluntad que dice, que le señala con el dedo Rafael Correa y él tiene que ser presidente. No, no es así. Y esto valga la pena para aclarar, porque muchos responsabilizan a Rafael Correa de que fue el que escogió a Lenín Moreno, ¿no?, sin conocer que podía ser una persona como demostró después, pero él tenía un criterio, era otro el candidato, pero pues él se tomó la decisión mayoritaria y ahí está lo que se produjo. Moreno pues se convirtió en un traidor. Señor Ponce, ¿cuánto ayuda el hecho de que el señor Álvaro Noboa no vaya como candidato presidencial número 17 en esta oportunidad y que por el contrario circule un video de una declaración que hace a una estación radial en Guayaquil, el señor Álvaro Noboa, en el que prácticamente se adhiere, le entrega su apoyo político al señor Arauz? ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Esto suma? Evidentemente en la práctica los votos no son endosables, transferibles, pero es una declaración política importante de un candidato que sin duda alguna también estuvo liderando las encuestas preelectorales, Edgar. Bueno, yo tengo una lectura. ¿Qué pasaba si Álvaro Noboa se presentaba? Estaba él seguramente en la segunda vuelta y no estaba pues el señor Lasso. Así de simple. Entonces, hoy día, digamos, como usted bien lo señala, no son endosables los votos, ¿no? Pero también se entiende de que la gente ¿no?, o un gran porcentaje de la gente que iba a votar por Noboa, no va a votar por el señor Lasso, ¿no?, precisamente por todo lo que ha hecho para todo lo que ha intervenido para evitar la candidatura de Lasso. O sea, esta fue una decisión del gobierno de Moreno junto con los socialcristianos y sacaron del juego a Álvaro Noboa. Entonces, no se puede decir que no vaya a influir esto, el llamado que hace Álvaro Noboa de alguna manera, porque no es tan explícito tampoco, claro. Pero realmente pues sí va esto a favorecer de alguna manera a quienes pues militando en las filas del partido de Álvaro Noboa, pues van a tomar la decisión de no favorecer a quien es el causante de que su líder no esté participando. Es decir, de alguna manera, el señor Noboa sí apoya, o sea, como resultado de su decisión de no participar o de la imposibilidad de hacerlo, el hecho de que precisamente haga una declaración como la citada, sí contribuye al señor Arauz en materia electoral. Personalmente creo que sí va a contribuir. Okay. O sea, porque no se explica de por qué. Cada vez pues ve a esas encuestadoras que también no puede decirse que es la última palabra, pero cuando, por ejemplo, una de ellas que siempre se ha caracterizado por sus datos no fiables, ¿no? Entonces, cuando ya todos dicen que está en primer puesto Arauz, también esa encuestadora
ya el público podrá darse cuenta cuál es la que siempre ha estado pues en estos menesteres a cambio de seguramente jugosos contratos. Entonces ahora encuentra también que está en primer puesto. Pero toda estos resultados que se está viendo pues hacen que el día 7 va a haber una decisión mayoritaria, por más que le estén pretendiendo hacer trampa. Las declaraciones de aquellas personas que forman el Consejo Nacional Electoral no podrían ser más desastrosas, como aquella de anunciar, por ejemplo, de que no va a tomarse, no va a haber elección de los asambleístas andinos. Pero finalmente va a haber. Bueno, pero dijo, por causa de fuerza mayor. Entonces ahí enseguida surgía la idea, y caramba, si al 7, si por causas de fuerza mayor, el día deciden también que las elecciones del 7 no se realicen, entonces este señor ya preparó el terreno. Entonces estas cuestiones que han sucedido con estas personas que están en el Consejo Nacional Electoral, que se han mostrado totalmente parcializados, entonces no son realmente una garantía. Por eso es que la vigilancia que debe adoptarse en cada una de las juntas receptoras de votos por parte de la militancia, por parte de los simpatizantes, pues tiene que ser de tal manera para poder en definitiva establecer que los resultados no se vayan a malograr en el momento que están haciendo el escrutinio del Consejo Nacional Electoral. Al final de esta entrevista, señor Ponce, sí quisiera una exhortación a aquellos trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo, a aquellos trabajadores que aún mantienen sus fuentes laborables, para que acudan precisamente el domingo al sufragio. Ya, yo con toda modestia, ¿no? Pues quiero hacer un llamamiento a los compañeros trabajadores, recordándoles cómo en las luchas que desarrollamos conjuntamente, el 70, el 80, el 90, en donde no permitimos también las privatizaciones que se querían hacer en aquel entonces del petróleo y de la electricidad, pues salimos a defender los intereses del país y no permitimos aquello. Conociendo de la lucha, de la consecuencia que tienen los trabajadores, no hay otra alternativa que en este momento, pues, de tomar la decisión histórica de triunfar junto con Arauz, Rabascal y Listas 1. Este sería mi pedido por la historia, por nuestros hijos, por nuestra patria. Muchas gracias al señor Edgar Ponce Iturriaga, ex embajador del Ecuador en Cuba y ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, entre otras misiones que ha cumplido precisamente. Edgar, muchas gracias, su gentileza y su participación en nuestro programa, y esperemos naturalmente que este domingo 7 de febrero los ecuatorianos podamos concurrir con plena libertad y en amplia democracia a elegir al nuevo gobernante de la nación para los próximos 4 años, y que podamos salir también de esta penosa pandemia que nos ha agobiado durante los últimos 12 meses. Ya, ¿algo más que agregar en esta entrevista, Edgar? Bueno, tengo realmente una impresión que me lleva a la preocupación. Normalmente, por ejemplo, en mi caso, yo voto en Nayón. Tanda le pertenece a Nayón, pese que lo más cercano a Tanda es Cumbayá. Entonces, pues llamé para averiguar dónde, y de repente me dieron la siguiente información. A usted le corresponde votar en la mesa número 10 del colegio tal en Nayón de 12:30 a 4 de la tarde. Y digo, y las personas que van madrugando para votar, ¿no? Y si no van a recetar a esa hora los votos, ¿qué va a pasar con ellos? Esto va a pasar a mí, ¿no? Entonces averigüé qué es, dice que a mí, entonces establecieron horario de trabajo y eso es horario de votación, y esto es lo que están imponiendo. Entonces hay mucha gente, especialmente aquellos que tienen su carro, que tienen el chofer que les deja y les lleva, no tienen problema.
pero la persona que vive lejanamente sí va a tener problema. Entonces, ¿cómo tomaron esa decisión? ¿Por qué modificaron? Esto es lo que quería también agregarse, licenciado. Edgar, muchas gracias, su bondad. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.